Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, los orígenes del pueblo griego y, claro, de su lengua. Hola. Sí, un tema apasionante. Vamos a usar extractos de los indoeuropeos y los orígenes de Europa de Villar como guía. Un buen punto de partida. Queremos ir más allá de esas ideas simples de invasiones y ver qué nos dicen la lingüística, la arqueología. Ajá. Y las propias tradiciones griegas, que también cuentan. Exacto. Explorar cómo llegó realmente el griego a Grecia. Es un viaje a las raíces de una cultura, bueno, fundamental para nosotros. Efectivamente. Y es que el caso de Grecia es muy particular. Tenemos muchas fuentes de información y muy antiguas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, tienes tradiciones orales como la Ilíada, que nos hablan del segundo milenio antes de Cristo. Increíble. Luego la escritura, que adoptan relativamente pronto. Tienes textos pregriegos como el Lineal A en Creta, El famoso lineal A, sí. e incluso menciones en archivos de Egipto o de los hititas. Esto no es que quite los misterios, que los hay, Claro. pero hace que el debate sea, bueno, muy rico. Y también más complejo, claro. Empecemos por ellos mismos, por los griegos antiguos. ¿Cómo se veían? Pues ellos tenían una división clara: Ionios, Eolios y Dorios. Ajá. Y Hesíodo cuenta un mito muy interesante. Habla de un rey del norte, Helén. Helén, el epónimo de los helenos, supongo. Justo. Pues este Helén tiene hijos, Éolo y Doro, que dan nombre a Eolios y Dorios. Y un nieto, Ión, hijo de Juto, para los ionios. O sea que ya en su mito hay una idea de venir del norte. Exacto. Y de llegadas en distintos momentos. Piensa en la leyenda del regreso de los Heráclidas, que se asocia a los dorios, ¿no? Como los últimos en llegar. Eso es. Así que esa visión mítica, pues, encajó muy bien con la teoría académica que dominó mucho tiempo. La de las oleadas invasoras. Sí, la que popularizó Paul Kretschmer a principios del siglo XX. Básicamente, 3 oleadas indoeuropeas. ¿Jonios primero? Hacia 1900 a.C., más o menos. Luego, eolios o aqueos sobre el 1600, Y los dorios al final. hacia el 1200 a.C. Era un esquema, vamos, muy limpio. Tribu, dialecto y migración, todo junto. Pero claro, como dices, en la realidad suele ser más liosa. Y ese modelo tan ordenado, Empezó a hacer agua, sí. Por varios frentes. por un lado la arqueología, ¿no? Con la nueva arqueología. Exacto. Empezaron a desconfiar mucho de explicar todo cambio cultural con una invasión. Antes se abusaba de eso. La idea de cacharro nuevo, pueblo nuevo. La lex cocina, que llaman. Esa misma. Aunque bueno, quizás esta nueva corriente también se pasó de frenada al negar casi cualquier migración. Claro, porque migraciones grandes las ha habido, ¿no? Godos, eslavos. Sin duda, ni todos son invasiones, ni ninguna lo es. Y luego estaba la lingüística, ¿Qué pegas puso la lingüística? pues una muy importante. Ya por los años 50, los helenistas se dieron cuenta de algo clave. A ver. Las grandes diferencias entre los dialectos que conocemos, jonio, eolio, dorio, parecen haberse desarrollado bastante tarde. Tarde. ¿Después de Micenas? Sí, después de la caída de Micenas, o sea, después del 1200 a.C., más o menos. Vaya. Entonces, claro, proyectar esa división dialectal tan marcada, 1000 años atrás, a las supuestas primeras llegadas, Era problemático. muy problemático. La lengua antes de eso no parecía estar tan fragmentada. Entendido. O sea, el modelo simple de 3 oleadas con sus 3 dialectos no cuadra bien. No se sostiene fácilmente, ¿no? Pero en lo que sí parece que hay acuerdo es que quienes hablaban griego no fueron los primeros habitantes de la zona. No, eso parece bastante seguro. Llegaron más tarde, quizás en la Edad del Bronce. Probablemente sí. Quizás desde el 1900 a.C. o por ahí. Se encontraron con poblaciones que ya estaban allí. ¿Pueblos pregriegos? Exacto. Y los propios griegos lo sabían. Hablaban de pelasgos, tirsenos, léleges, carios, eteocretenses, Y los llamaban bárbaros. que para ellos significaba simplemente que no hablaban griego. Fíjate, Tucídides, el historiador del siglo V a.C., Sí. cuenta que en su época todavía quedaban sitios, como en la península calcídica, donde se hablaban lenguas de estas, pregriegas, pelásgico, por ejemplo. Hablando de lo pregriego, hay que mencionar Creta, claro. La civilización minoica. Fundamental. Es un mundo anterior y en cierto modo distinto. Floreció hasta el 1450 a.C., más o menos. ¿Y qué tenía de especial? Pues un aire muy diferente a la Grecia posterior. Parece más conectada con esa vieja Europa preindoeuropea. ¿En qué sentido? Pues un culto centrado en diosas femeninas,
Palacios enormes pero sin murallas defensivas, un arte muy naturalista, poco bélico. Y escritura propia, ¿no? ¿El lineal A? El lineal A y otra escritura jeroglífica, que si se descifraran del todo, bueno, sería increíble. Abrir una ventana a ese mundo. Pero no sabemos qué lengua representaban. Ahí está el kit. Ahí está el gran debate. Se da por hecho que no era griego, que era preindoeuropea. ¿Pero cuál? ¿Se ha propuesto algo? De todo. Desde semítico hasta luvita, que sí es indoeuropeo de Anatolia. Anda, indoeuropeo. Sí, y más recientemente, investigadores como Woodhusen sugieren interpretar algunos textos, como el disco de Festos o la estela de Lemnos. Que no se encontró en Creta, sino en el Egeo. Exacto, pues sugieren que podrían estar en lenguas anatolias, parientes del hitita. Pero sobre el lineal A, la escritura principal minoica, la incógnita sigue. Vale, un misterio apasionante. Pero más allá de la escritura, ¿qué otras huellas dejaron esas lenguas pregriegas? Has mencionado los topónimos. Son clave, sí. Hay muchísimos nombres de lugar en Grecia, en las islas, en Creta, que no se explican por el griego. ¿Y cómo se reconocen? Por terminaciones raras para el griego. Una muy típica es eses. Piensa en Parnasos, la montaña de Delfos, o Knossos en Creta. Ah, sí. Y otra muy llamativa es NTH, Corintos, Corinto, o labirintos, el laberinto. Ya en el siglo XIX se vio que esas terminaciones se parecían a las de Anatolia, ¿no? Justo. Toponimos de la actual Turquía como Alabanda, Telanisos. Y eso llevó a Kretschmer, al principio, a pensar en un gran substrato pregriego común a Grecia y Anatolia. ¿Un sustrato? O sea, ¿una lengua o lenguas anteriores? Eso es. Las lenguas que se hablaban antes de que llegara la que luego domina. Y no solo nombres de lugar, también palabras normales. Sí, claro. Palabras del día a día que el griego tomó prestadas. Suele pasar con nombres de plantas. Como la menta, minzos. Exacto, minzos. O el ciprés, kiparizos. El jacinto, iaquinzos. También animales como la cabra, aix. Objetos. El vino, oinos. El plomo, molibdos. La coraza, tórex. Incluso el mar, tálasa. Tálasa, efectivamente. Y lo curioso es que algunas de estas palabras tienen esas mismas terminaciones de los topónimos. Minzos, iaquinzos, kiparizos. Pero entonces llegó el bombazo del siglo XX, el desciframiento del hitita y otras lenguas de Anatolia. Exacto, hacia 1915. Y resultó que eran indoeuropeas, parientes lejanos del griego, del latín, del sánscrito. Menuda sorpresa. Fue una revolución total, porque entonces se vio algo increíble. Esas terminaciones de los topónimos, S, S, N, E, T, H. Las que parecían tan pregriegas en Grecia. Claro. Resulta que hitita y luvita eran sufijos normales y corrientes. Se usaban para formar nombres de lugar que sí tenían explicación dentro de esas lenguas. A ver si entiendo. Parnashashas en luvita, por ejemplo. Sí, que parece relacionado con casa, o irhandash, con límite. Tenían una etimología indoeuropea, pero Anatolia. Espera. Eso quiere decir que muchos de esos nombres de lugar pregriegos de Grecia podrían venir en realidad de otra lengua indoeuropea. Esa es la conclusión. Y es fundamental, que la lengua o lenguas de substrato de donde vienen muchos topónimos griegos eran probablemente indoeuropeas, de tipo anatolio o parecido. O sea que el griego no llegó a un vacío, ni siquiera a un sitio donde solo se hablara no indoeuropeo. Exacto. Ya había otros primos indoeuropeos por la zona. El panorama se complica y se enriquece muchísimo. Teníamos poblaciones no indoeuropeas, como quizás las de Creta o los que hablaban pelasgo, Sí, pero también poblaciones que hablaban lenguas indoeuropeas, emparentadas con las de Anatolia. justo. Y fíjate cómo encaja esto con lo que decían los griegos de los carios, ¿Qué decían? que eran un pueblo antiguo de las islas, que luego se fueron a Anatolia. Y ellos mismos, los carios, se consideraban parientes de los lidios. Y la lengua lidia era Anatolia. Exacto. Ahí parece que la tradición y la lingüística moderna van de la mano. Vale, o sea, un substrato indoeuropeo de tipo anatolio parece bastante claro. ¿Pudo haber más capas indoeuropeas antes del griego? Es posible. Algunos lingüistas, como Georgiev, propusieron identificar otros estratos a partir de palabras griegas de origen oscuro. ¿Cómo? Pues viendo si algunas palabras seguían leyes fonéticas distintas a las del griego, pero que también parecían indoeuropeas. Georgiev habló de un pelasgico indoeuropeo. Ojo, distinto del pelásgico no indoeuropeo de Tucídides. Sí, otro diferente. Este explicaría palabras como pírgos, torre
O porque hay dobletes como tapos y timbos. Ambas significan tumba, pero vienen de la misma raíz con evoluciones distintas. Fascinante. Incluso se han propuesto más. Un griego psi, un pelástico. Uf, cuántos nombres. ¿Estamos seguros de todo esto? A ver, hay que ser prudentes. La capa Anatolia parece la más sólida por los topónimos y la comparación directa. Las otras son reconstrucciones más hipotéticas, basadas en analizar vocabulario. Los nombres son solo etiquetas. Entendido. Lo importante no es tanto cuántas capas exactas hubo, sino la idea central. El griego se instaló sobre un mosaico lingüístico ya muy complejo, que incluía lenguas no indoeuropeas y también otras lenguas indoeuropeas. Y supongo que también quedaron restos del substrato no indoeuropeo más antiguo, ¿no? Sin duda. Aunque es más difícil de estudiar, claro, porque no tenemos lenguas cercanas para comparar. ¿Pero hay alguna pista? Sí, hay trabajos interesantes. Por ejemplo, los de Elizabeth Barber sobre el vocabulario textil en griego. ¿Textil? Sí. Detectó una mezcla de términos, unos claramente indoeuropeos y otros que no lo parecían, y que a menudo se referían a técnicas u herramientas que ya existían en los Balcanes antes de que llegaran los indoeuropeos. Ah, o sea que adoptaron la tecnología local. Junto con sus nombres. Es lo típico que pasa en estas situaciones de contacto. Queda mucho por investigar ahí. Bien. Tenemos este escenario tan complejo. Entonces, la pregunta clave. ¿Cuándo y cómo llega el griego como tal? Porque entiendo que sí podemos hablar de una llegada del griego, ¿no? A diferencia de preguntar cuándo llegaron los españoles a España. Exacto. La pregunta es legítima para el griego, porque sí podemos identificar un conjunto de cambios, de innovaciones lingüísticas, que definen al griego como rama propia del indoeuropeo. Y esos cambios debieron ocurrir antes de que se expandiera por Grecia. Eso es. El proceso de llegada fue seguramente largo, quizás con aportes de distintos sitios. Las estepas, Anatolia, los Balcanes. ¿Hay pistas sobre la ruta o el lugar de formación? Una pista interesante viene de los nombres de los ríos, la hidronimia. Ah, sí. En Europa central y occidental hay muchos nombres de río muy antiguos, indoeuropeos, pero pregermánicos, preceltas, lo que se llama antiguo europeo. Vale. En Grecia, esos nombres son muy escasos, y eso sugiere que quizás la conexión directa con Centroeuropa no fue la vía principal de llegada del griego. Y eso encaja con las afinidades lingüísticas del griego. Sí, porque el griego parece más cercano a otras ramas como el armenio, el frigio, de Anatolia, y el indo-iranio, que a las lenguas europeas como el celta o el germánico. Lingüísticamente, ¿qué define a ese griego común original antes de dividirse? Pues mira, hay un paquete de innovaciones que comparten todos los dialectos griegos históricos. Por ejemplo, Una forma específica de evolucionar ciertos sonidos indoeuropeos, las laringias, a vocales e, a, o. Cambios en consonantes, terminaciones propias en verbos y nombres, como el dativo plural en sí, o el superlativo en tatato, tato. pronombres como utos, equenos, autos. Es un conjunto sólido de rasgos. Lo que indica que existió como lengua unificada antes de entrar en Grecia. No es una mezcla hecha allí. Exacto, se formó antes. ¿Y dónde pudo ser esa etapa de unidad? ¿Al norte? Probablemente, sí, en los Balcanes al norte de la Grecia que conocemos. La propia tradición griega no mira mucho más allá de Macedonia para sus orígenes. ¿Alguna zona candidata? Hay una hipótesis muy sugerente que señala al Epiro, el noroeste de la Grecia actual. El Epiro. Sí. Aristóteles decía que esa era la Hélade antigua. Y lo curioso es que allí apenas hay topónimos pregriegos. En cambio, hay muchos con etimología griega clara. Qué interesante. ¿Podría indicar una presencia griega muy temprana allí? Podría ser. Una zona donde estuvieron mucho tiempo antes de expandirse hacia el sur. Entonces, la secuencia podría ser: se forma el griego común en los Balcanes del Norte, quizá por la zona del Epiro. Sí, y hay una primera gran entrada en la península griega, digamos entre el 1900 y el 1600 a.C. ¿Y para la época micénica? Hacia el 1400 a.C. ya vemos en las tablillas lineal B un griego que ya tiene algunos rasgos dialectales propios del sur, lo que sugiere que ya había una división incipiente. Un grupo sureño, el micénico, y quizás otro norteño que se quedó más atrás. Y los que llegaron al sur son los que desarrollan la civilización micénica. Exacto, con todos esos rasgos tan indoeuropeos que asociamos a ellos. La aristocracia guerrera, los carros de combate, el culto a Zeus, las tumbas espectaculares. Las máscaras de oro de Micenas. Eso es. Ciudades fortificadas,
Se convierten en una potencia importante en el Mediterráneo oriental. Y llegaron lejos, ¿no? Mencionaste Italia. Sí, sí. Sabemos que hubo presencia micénica, comercio al menos, en el Lacio, cerca de Roma, en el siglo XIV a.C. Y también contactos con Iberia. ¿Pero todo ese mundo colapsa hacia el 1200 a.C.? Sí, el famoso colapso de la Edad del Bronce final. Y aquí es donde tradicionalmente entraban en escena los dorios, como los destructores. Esa era la teoría clásica. Llegan los dorios en una nueva oleada y arrasan con Micenas. ¿Pero eso se mantiene? Bueno, como decíamos, surgieron teorías alternativas. Chadwick, por ejemplo, sugirió que quizá los dorios ya estaban allí, como una clase social más baja, y fue una especie de revuelta interna. ¿Y hay pruebas de eso? El problema es que no encontramos rasgos lingüísticos claramente dorios en las tablillas micénicas, así que es difícil de probar. Entonces, Pues, por prudencia, muchos especialistas siguen manteniendo la idea de al menos dos grandes movimientos de pueblos de habla griega hacia el sur. La llegada de los dorios, sea como fuere, completaría la helenización de Grecia. y tras el colapso micénico, llega a la llamada Edad Oscura. Exacto. Unos siglos complicados. Parece que hubo depresión económica, cultural, la escritura se pierde o casi. Fragmentación política. Sí, y es también en esta época cuando los dialectos griegos se van a diferenciar más entre sí, localmente. Pero de esas cenizas resurge la Grecia que nos maravilla. A partir del siglo IX u VIII a.C. Sí. Con la adopción del alfabeto, la expansión colonial por el Mediterráneo, la polis, la filosofía, el teatro, la democracia en Atenas, Todo ese legado cultural inmenso. que nos llega hasta hoy, claro. Incluso en la ciencia, con toda la terminología que usamos. Y luego, mucho más tarde, la unificación lingüística con la koiné. Eso es. La lengua común basada sobre todo en el dialecto ático, el de Atenas. Se extiende con Alejandro Magno y el helenismo Y es el ancestro del griego moderno. directamente. Es un ciclo fascinante. Formación, diversificación y luego una nueva unificación. Ya para ir terminando, ¿dónde situamos al griego dentro de la gran familia indoeuropea? Has mencionado que ya no se cree en esa unidad especial greco-itálica que se postulaba antes. No. Esa idea de que hubo una época en que griego y latín eran una sola lengua o un italo-celta está hoy bastante descartada como etapa ancestral común. Pero sí hay algunas coincidencias curiosas, ¿no? Sí, las hay. El pronombre yo, egoe en latín, ego en griego, es casi idéntico. Y hay algunos detalles en la flexión de los nombres femeninos en a que se parecen mucho. Y si no es herencia común, ¿cómo se explican? Pues la explicación más aceptada hoy es que son préstamos muy antiguas. ¿Préstamos del griego al latín? Probablemente. Como sabemos que hubo contacto directo entre micénicos y gentes de Italia ya en el siglo XIV a.C., es muy posible que el latín de esa época tomara algunos elementos del griego micénico. Que quizás en ese momento no sonaban tan radicalmente diferentes. Claro, las lenguas estaban más cercanas evolutivamente. Entonces, si no es con el latín, ¿con quién se emparenta más estrechamente el griego? Pues hoy se tiende a agruparlo más bien con el frigio, una lengua antigua de Anatolia, Ah, mira. con el armenio y con el gran grupo indo-iranio. De hecho, tiene vínculos especiales con el iranio, en la fonética, y con el indio antiguo, el sánscrito, en la morfología del verbo. Y a pesar de toda esta historia de contactos, substratos, evoluciones, el griego sigue siendo fundamental para reconstruir el indoeuropeo original, ¿verdad? Importantísimo, por dos razones principales. Su antigüedad. Tenemos textos desde el segundo milenio antes de Cristo, solo comparable al hitita y al sánscrito más arcaico. Y la otra razón. Es que, aunque evolucionó, claro, conservó bastante bien la estructura general de la palabra indoeuropea, sobre todo las terminaciones, las desinencias de la flexión. Y eso es oro molido para la lingüística comparada. Muy bien. Pues, intentando sacar una idea clara de todo este recorrido tan denso, Complejo, sí. la gran conclusión sería que la llegada del griego y la formación del pueblo heleno no fue algo simple, una invasión y ya está. Para nada. Fue un proceso larguísimo, con muchas capas. Los hablantes de griego llegaron y se mezclaron, interactuaron con gente que ya estaba allí y que era muy diversa. Diversa lingüísticamente, sí. Había grupos no indoeuropeos, pero también otros que hablaban otras lenguas indoeuropeas, sobre todo de tipo anatolio. Es una historia de superposición, de mezcla. Y entender todas esas capas nos ayuda a valorar mejor cómo se forjó la lengua y la cultura griegas, ¿no? Su singularidad. Exacto. No nacieron de la nada, ni aisladas.
Surgieron en diálogo, a veces en conflicto, con todo ese mosaico que había antes. Y esa complejidad histórica, de algún modo, está inscrita en la propia lengua. Recordatorio de que las identidades, las lenguas, las culturas raramente tienen orígenes puros o lineales. Casi nunca, diría yo. Y nos dejas con una última pregunta para seguir pensando, ¿no? Una reflexión final. Sí, algo para darle vueltas. Si había otras lenguas indoeuropeas en Grecia antes del griego, y si el propio griego parece que se formó, al menos en parte, fuera de la Grecia clásica. Ajá. ¿Hasta qué punto podemos hablar de una llegada en un momento dado? ¿O fue más bien una especie de fusión lenta, una helenización gradual de los Balcanes que duró siglos, quizás milenios? Ahí queda la pregunta, sí. ¿Fue una llegada o una transformación in situ de algo que ya era parcialmente indoeuropeo? Es una buena cuestión para seguir investigando y debatiendo.